Saludos de nuevo, queridos seguidores de Cocodrilos del Mundo, por el canal de YouTube de Río Verde. Este episodio del día de hoy es la continuación, que ya hemos ido desarrollándolo como lo hicimos con el programa de República Dominicana, como lo hicimos con el episodio de Indonesia, con el Tomistoma, y en esta oportunidad nos toca con Guatemala. Días atrás o semanas atrás pudieron observar el programa que realizamos con Javier Benítez sobre todo el proyecto de conservación que se está realizando en la costa del Pacífico de Guatemala con el Cocodrilus acutus. Y en esta oportunidad vamos a hablar del programa de conservación que se está realizando con la misma especie, pero del lado de la costa del Pacífico. Tenemos el placer de conversar con la directora de ese proyecto, que es la bióloga Valery García. Valery es una joven investigadora guatemalteca que inició sus estudios o sus trabajos en la costa del Caribe con Javier. Javier era parte de su equipo de trabajo. Ella culminó su investigación, Javier se queda haciendo su doctorado en la misma zona donde habían trabajado anteriormente y ella se mueve, vamos a decirlo así, a investigar qué está pasando en el Pacífico. Y en esta conversación ella nos expone cuál es el trabajo que viene realizando y cuál es el futuro de esas investigaciones que ella lleva a cabo. Estimados seguidores de Cocodrilo del Mundo, hoy tengo invitada a Valery García, bióloga de Guatemala, quien está llevando el proyecto de conservación con el Cocodrilus acutus en la parte oriental de Guatemala, o sea, en el Pacífico. Como ustedes recordarán, hace unos capítulos o episodios anteriores mostramos el trabajo que se está haciendo con una persona que podríamos decir que es pupilo de ella, con Javier Benítez, su proyecto en la costa Caribe. Entonces queríamos completar el país y logramos que Valery aceptara la invitación a estar en Cocodrilos del Mundo. Valery es la que dirige el grupo de especialistas de cocodrileros en Guatemala, fue la fundadora de esa agrupación y tiene todo el apoyo, toda esta investigación es a título personal, con el apoyo de la Universidad de Florida, y si ustedes recuerdan en el capítulo que hicimos con Venetia Bridge, de Croc Dogs apoya el trabajo que está realizando Valery, y además Valery tuvo el honor de ser parte de los proyectos que financia CrocFest, que algún día mostraremos qué es lo que hay, qué hace CrocFest. Valery, bienvenida a Cocodrilos del Mundo y quiero que nos expliques o comentes en qué consiste tu trabajo con Cocodrilos acutus allá en Guatemala. Bueno, hola Álvaro, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento pues bastante honrada el recibir esta bienvenida por parte tuya. Y bueno, para comentarles un poquito, Crocodilus acutus en Guatemala es una especie, aparte del caimán, que realmente no ha sido estudiada en el país. La única especie que más se conoce es de Morelletti, más que todo en la parte de Petén. Entonces, este estudio nació porque la primera investigación que hicimos con Javi en Izabal nos dio un panorama como muy, vamos a decirlo, muy general de las poblaciones de cutus en solo una parte del país, que fue la parte del Caribe. Luego salió pues esta fusión entre Croc Dogs y Guatemala por los trabajos pues, que he venido haciendo básicamente sola en el país, ¿verdad? Tengo a dos personas en el equipo también, pero realmente quien lidera toda la parte de proyectos y todo soy yo.
Entonces, quisimos abordar ciertos departamentos de la zona sur, de la costa sur de Guatemala. Sin embargo, en este proyecto lo que se quería conocer era las poblaciones que había en estos departamentos. Queríamos conocer amenazas y queríamos también conocer la percepción de los locales. Cuando se empezó el proyecto se tenía una idea general, ¿verdad? De los sitios a donde podríamos ir. Eh, Hablando con Venetia y hablando con Sergio, fue como, ah, no, tienes que irte más como a la parte playera, ¿no? De donde habita Cutus. Pero cuando nosotros hacíamos esos recorridos, realmente no veíamos nada. Entonces, en vez de agarrar ciertos departamentos, empezamos a agarrar ya los 6 departamentos que cubren toda la costa sur del país e hicimos un monitoreo en época seca y en época lluviosa. Fueron 2 semanas cada 2 meses y sí se pudo ver la diferencia. Sin embargo, no logramos encontrar muchas poblaciones establecidas en los 6 departamentos que visitamos. Ahorita estamos en la fase final de este proyecto. Las poblaciones efectivamente no están bien. En estos meses estamos ya cerrando el proyecto con talleres de todos los actores locales que nos estuvieron apoyando para mostrar los resultados preliminares. Y pues de esto ya estamos trabajando en el manuscrito para hacer el artículo de todo lo que hemos obtenido, no solamente en este proyecto, sino va a ser de todo lo que he venido estudiando desde el 2013 hasta ahora. Podríamos decir que esto es una primera fase. Esta es Donde, una segunda fase, podríamos decirle, del estudio de las poblaciones silvestres. O sea, se hizo la primera en Izabal, que es donde más se ven, pero ahora, o sea, lo quisimos abarcar a la costa sur, que es donde también nos empezaron a decir que había ahí en la costa sur. ¿esta Zabal sigue siendo costa del Pacífico o es? Izabal es Caribe, donde está Javi. Ah, ok, bueno, pero entonces cuando yo hablo primera fase del proyecto Pacífico, y ahí lo que estabas, por lo que entiendo, corrígeme, ver dónde hay y tener una idea de la calidad de lo que hay, o sea, cuantificar la población. Sí, correcto. Pero también estás haciendo mucho trabajo con las comunidades. ¿Nos puedes adelantar qué has encontrado? ¿Cuál es la percepción de las comunidades y si hay un uso ilegal de la especie? Sí, te comento, en cuanto a la percepción de las comunidades, la mayoría es una percepción negativa, ¿verdad? O sea, la tolerancia es casi cero a los cocodrilos. Hay muy pocas personas que sí, pues valoran la presencia de la especie, pero la mayoría de ellos, de hecho, es así cero. Tengo hasta un caso que te voy a comentar, que sí nos pasó en el proyecto y fue que contactaron a CONAP porque una comunidad en Jutiapa, ¿verdad? Que es parte del departamento donde nosotros estábamos, capturaron a un espécimen de cocodrilo de río. Nosotros estábamos ahí en el lugar, acompañamos a CONAP, fuimos a ver el cocodrilo, era un macho de 1,80, la verdad es que era un espécimen bastante saludable, pero cuando nosotros llegamos nos dice uno de los que lo capturó, bueno, entonces, ¿cuánto me van a dar de la red de pesca y de la gasolina? Y nos empezó a cobrar, ¿no? Entonces fue como, no, mire, es que esto no funciona así, no sabemos por qué lo capturaron o si alguien los mandó a capturar. Y fue como, no, 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 pero pues es que es un daño para la comunidad que esté un cocodrilo aquí. Pero cuando ya nosotros hablamos con la persona que nos contactó, nos dice, no, acá ni siquiera se mete la gente a nadar, pero, o sea, cuando es así, no avisan, sino simplemente matan al animal, lo destazan y venden la libra del cocodrilo. O si no, ellos se lo comen. Y esa situación es un patrón que se repite a lo largo de casi todos los departamentos, tanto con acutos como con caimán. Con caimán es un poquito más común y parece hay una zona en Retauleu que se los llevan
casi a la frontera de México para vender la carne o vender el espécimen vivo de caimán. Entonces, sí tenemos esa situación. Pero este cocodrilo que agarraron no fue, o sea, la historia no fue que el cocodrilo se enredó, sino, o sea, la historia era de irlo a agarrar, ¿verdad? O sea, lo vieron, dijeron, ahí hay un cocodrilo, pero lo interesante de todo, Álvaro, que yo, pues sí, en algún punto se lo mencioné a Sergio, fue la forma de los nudos y cómo tenían al animal capturado. Porque, o sea, era una cuestión de que alguien experto lo estaba haciendo, ¿no? La forma en que lo capturaron, la forma en que agarraron, en que les hicieron los nudos y todo al animal. O sea, fue casi perfecto. Entonces, son cosas que yo le decía a la otra persona, mira, este es el tipo de equipo que yo necesito para ir a capturar cocodrilos, ¿verdad? Y de hecho, se les mandó la invitación a ellos para que asistieran a estos últimos talleres, para que conociéramos un poquito de por qué tienen esa percepción tan negativa, ¿verdad? O sea, sabemos que pueda venir de sus ancestros, pero el conocer o si ellos han tenido una interacción negativa con los cocodrilos. Ahora, así como un poquito para finalizar, ¿cuál es el siguiente paso en tu investigación? Porque yo conocí lo que tú hacías antes de eso en el Caribe, ahora estoy conociendo lo nuevo, pero Ujú. ¿qué viene después? Sí, nosotros también tenemos muestras. Lo que queremos hacer es un análisis genético de todos los individuos que agarramos para correr ese análisis de muestras en la Universidad de Florida con CropDocs. Y este año vamos a someter otra propuesta a Ruford con los fondos que nos quedaron restantes de CropFest y de esa manera pues ampliar un poco más la distribución o sea, el estudio de distribución en todo el país, porque en esta fase final nosotros agarramos una parte de Costa Sur ya en estas últimas 2 semanas y después nos fuimos a Alta Verapaz, que queda abajo de Petén, ¿verdad? Todavía es la parte norte del país y encontramos 2 poblaciones más de acutos que no se tenían reportadas antes. Entonces, toda esta información es la que necesitamos recopilar ya como a nivel nacional, de decir, bueno, o sea, ¿cuántas poblaciones en sí tenemos de acutos? El punto es que están tan fragmentadas que hay que saber, o sea, en dónde están. Entonces, ese es el siguiente paso, es seguir haciendo este monitoreo a nivel nacional, pero ya no solo con enfoque en acutos, sino enfoque en Caimán y en Moreletti, porque de hecho en Caimán se están reportando avistamientos en Izabal, donde Javi está, y históricamente, o sea, eso no había pasado antes. Entonces quiere decir que hay o ventas ilegales o alguien está llevando los caimanes para esa zona que ya están saliendo en ríos, en lagunas, donde antes no se veían. De hecho, en el 2022 trabajamos en un proyecto con Moreletti en Petén, que al menos es una zona, ¿verdad? Y se hizo un plan de gestión de conservación para Petén Itzá, ¿verdad? Exclusivamente para Petén Itzá, porque tienen muchos problemas también los ganaderos de que los cocodrilos están comiendo más que todo al ganado joven, pero están muy cerca de zonas hoteleras y el problema es que los hoteles les dan de comer a los cocodrilos para llamar más turistas. Entonces lo que quieren hacer es quitar como ese miedo hacia o sea, de los humanos hacia los cocodrilos, que ellos ya tienen zonas identificadas donde están los nidos, entonces hacen un recorrido, ¿verdad? Nadando y todo, para hacerles ver que realmente el cocodrilo no va a ir a atacarlos. Son actividades que ellos están haciendo como para mitigar pues esa percepción negativa que se tiene hacia los cocodrilos. De hecho, nosotros en los talleres sí pedimos que lleven niños, ¿verdad? O adolescentes al menos, pero los niños es interesante que sí te absorben mucho más de información y sí te entienden como todo lo que tú quieres transmitir, ¿verdad? Y ven como ese mundo fascinante que dices tú o que vemos nosotros, ¿verdad? Cuando trabajamos con cocodrilos, a diferencia de gente más adulta. Y el problema es que esta gente más adulta muchas veces es la que le repite, los cocodrilos se comen humanos, los cocodrilos atacan humanos, ¿verdad? Entonces ellos ya crecen con esa percepción. Bueno, Valerie, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy contento con lo que estás haciendo y te deseo lo mejor y que Muchas consigas gracias. más plata para trabajar.
En eso estamos. Gracias, Álvaro. Como pudieron observar, Valerie nos cuenta sobre algo sumamente interesante, que no se conocía cuál era la situación de la especie del lado del Pacífico, donde empezaron a medida que han ido trabajando, y hay una cuestión que es muy interesante en investigación, que es la adaptabilidad de los procesos investigativos dentro de un proyecto, donde a medida que iban descubriendo localidades tuvieron que ampliar la zona, tuvieron que visitar, donde esta primera fase, como ella lo comenta, es determinar dónde se encuentra la especie, el estatus de la especie, para poder entonces seguir con otros proyectos dentro de los cuales determinarían con más exactitud la abundancia, la estructura de tamaños, la caracterización del hábitat, que es importantísimo, y como ella comentó, toda la parte de educación que se requiere alrededor, porque si bien al final de nuestra conversación ella hasta dio ejemplos de cómo es el tema de la interacción entre las comunidades aledañas a los cuerpos de agua donde los cocodrilos se encuentran. Espero que este episodio haya sido de su agrado, haya complementado conocer qué es lo que se está haciendo en Guatemala. Los invito a los nuevos visitantes y observadores de Cocodrilo del Mundo a que se suscriban en el canal de YouTube, le den botón a la campanita para que reciban las informaciones de los nuevos episodios que estamos llevando a cabo, y aquellos que tengan capacidad vengan a patreon.com a apoyarnos, y nosotros estaremos utilizando ese dinero bien sea en los proyectos de investigación que Río Verde apoya, o en todo lo que es material de divulgación a través de videos, charlas, cuadernos para niños, etc. Es Álvaro Velasco, hasta una nueva oportunidad, Cocodrilos del Mundo.